Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Un agrado que nos puedan sintonizar en el canal. Quizá este tema lo nos escuchará quizá un día martes, miércoles sea, pero será de gran bendición, mis queridos hermanos. El tema de hoy día se llama La voz de Dios en el Nuevo Testamento. No hay duda, mis queridos hermanos, que una de las cosas más maravillosas que sucede en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesús viene a esta tierra. Los hijos de Dios estuvieron esperando la promesa como 4000 años que se hace en el Edén y aparece el Señor Jesucristo. Y ahí mediante los labios del Señor Jesucristo se escucha la voz de Dios. La reciben los apóstoles. Los apóstoles comienzan a predicarla y así llega a la segunda, tercera, cuarta generación hasta el día de hoy. Y es lo que nosotros llamamos hoy día los escritos de los apóstoles y los evangelios, los hechos del Señor Jesucristo, como el Nuevo Testamento. Mis queridos hermanos, vamos a analizar el mensaje maravilloso que trajo el Señor Jesucristo. Vamos a analizar algunos textos en qué consistía el mensaje del Señor Jesucristo. Es muy extenso. Vamos a ver algunos aspectos. Aquí en San Mateo capítulo 4 y el versículo 17, una vez que el Señor Jesucristo es bautizado, va 40 días a ayunar y a encontrarse con Dios en el desierto. Él vuelve y comienza su ministerio, como dice la escritura, era como de 30 años. Y miren las palabras que salieron de la boca de Jesús. Desde entonces, una vez que Cristo fue bautizado, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Señor Jesucristo comienza a confirmar el mensaje de Juan. Juan el Bautista también decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante, hermano, que cuando el Señor Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, el Señor Jesucristo entrega este mensaje espiritual de arrepentimiento, que los seres humanos comenzaran con la ayuda de Dios a enmendar su camino y caminar en la voluntad de Dios. Pero bien curioso, porque eran los romanos. Los romanos regían el mundo y lo siguieron rigiendo. Después vinieron otros imperios. Es decir, que el reino de Dios, hermano, tenía otra naturaleza, no como lo esperaban los judíos. Los judíos esperaban que Cristo entrara con un ejército y derrotara a los romanos. El reino de Dios se había acercado hace 2000 años atrás. Este reino, ¿cierto? Que Cristo iba a recibir su reino en los cielos. Después, con el tiempo, va a tomar totalmente control sobre la tierra. Era para librarnos del pecado. Había una maldición que el pecado nos iba a hacer condenar. Y para que poder tener el perdón del Señor Jesucristo y de su Padre, teníamos que arrepentirnos, aceptar el mensaje de Dios y bautizarnos. El reino de Dios, en una ocasión Jesús dijo, mirad, le dijo al Señor Jesucristo, el reino de Dios no vendrá como los hombres piensan, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios era una persona, que era Jesucristo. Jesucristo como rey, que el Padre le iba a dar un nombre sobre todo nombre, y esto lo hace el Padre cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Cuando Cristo asciende a los cielos, Cristo es, mis queridos hermanos, se le da todo el poder y toda la autoridad y toda la gloria. Cuando Él venga por segunda vez, va a tomar control de esta tierra. Pero el mensaje del Señor Jesucristo tenía aspectos muy interesantes. Vamos a leer ahora el versículo 23. Miren las 3 misiones que tenía el Señor Jesucristo. Dice acá la escritura. Y recorrió Jesús, dice, toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, en los templos de ellos. Dice, predicando. Les predicaba la palabra de Dios. Les citaba la escritura del evangelio del reino. Dice, sanando toda enfermedad. Dice la escritura que Cristo enseñaba, Cristo predicaba y el Señor Jesucristo sanaba. Y este aspecto es muy importante, porque lo primero que se le hace a una persona es predicarle, hablarle de Dios. Si esta persona acepta el mensaje de Dios, como lo hacía Jesús, le enseñaba. ¿Qué significa esta palabra enseñar? Que van a poder entender cosas que quizá en la predicación no entendieron, pero en el estudio sí que lo van a entender. Y van a ser curadas de enfermedades muchas veces, mis hermanos, psicológicas, enfermedades del alma, emocionales,
Cuando Cristo vino encontró muchas personas que estaban quebrantadas de corazón. Los discípulos es el ejemplo de haber sido enseñados por el Señor Jesucristo. Muchas veces Jesucristo predicaba parábolas y los discípulos no entendían. ¿Y saben ustedes lo que hacían los apóstoles cuando no entendían? Una vez que estaban solo con Jesús, le preguntaban al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué quisiste decir con estas palabras? Y ahí el Señor Jesucristo le explicaba las parábolas. Porque decía claramente la palabra de Dios. Isaías lo dijo, tendrán ojo y no verán. Tendrán oído y no escucharán. Porque muchas veces uno lee la palabra de Dios y no la entiende. Necesita a Jesucristo mediante el Espíritu Santo y una persona capacitada para que le enseñe la palabra de Dios. En esto consistía, mis queridos hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora en Hechos de Apóstoles aparece este mensaje de Dios, mire lo que libraba a los seres humanos. Vamos a ir a Hechos 10. Hechos 10 y el versículo 38. Mire lo que era capaz el Señor Jesucristo de hacer y lo que es capaz de hacer. Dice, como Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús, con poder, dice, a Jesús de Nazaret. Dice, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El Señor Jesucristo anduvo sanando a las personas que eran oprimidas por el diablo. Una vez que llegó a Adán y Eva pecaron, mis hermanos, el diablo comenzó a oprimir a las personas. Y el primero que oprimió fue Adán y Eva. Por eso ellos, cuando Dios escuchaba la voz de Dios, de Jehová Dios, ellos se escondieron ante la presencia de Dios. El diablo oprime a las personas. Muchas veces el diablo pone hasta ideas que la gente se quite la vida. Por eso el Señor Jesucristo vino a sanar y a libertar a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Si Dios estuvo con Jesús el Padre, si Dios está con nosotros, ten por seguro que el Señor te va a predicar, el Señor te va a enseñar y el Señor te va a curar, sin importar la enfermedad que tú tengas, porque tenemos un Dios todopoderoso para poder ayudarnos. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga en mi deseo y oración. Otra cosa bien importante, el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, los escritos más antiguos que tenemos son de los masoretas, 700 a 1000 años, mis queridos hermanos, después de Jesucristo. Son los rollos más antiguos. No tenemos los originales de los apóstoles, tenemos las copias. Pero sí, el Señor hizo una promesa muy grande. Él dice que la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece eternamente. Es un texto, mis queridos hermanos, que es muy maravilloso. Vamos a ir a leer este texto, ¿qué les parece? Vamos a ir a Isaías 48. Tenemos que tener la certeza que el mensaje de Dios no se iba a perder, mis queridos hermanos, porque el Evangelio es eterno. El Evangelio no ha recibido malas interpretaciones, pero Dios se ha preocupado que llegue la palabra de Dios a nuestros días. Aquí en Isaías 40, versículo 8, mira lo que dice, lo que maravilloso que dice acá Dios de su palabra. Dice, sécase, dice la hierba, marchítese, dice la flor, mas la palabra de Dios, dice, de nuestro Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios no es como la hierba hoy día está bonita, después se seca, desaparece. Y la palabra no. La flor se llama marchitar. La palabra de Dios nunca se ha acabado ni se va a marchitar. Porque dice la palabra de Dios que ella es para siempre. La palabra de Dios es eterna porque Dios es eterno. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga en mi deseo y oración. Que usted sienta cierto deseo de escudriñar la palabra, de escuchar estos mensajes espirituales, porque son pan de vida. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Vamos a cerrar los ojitos. Padre Santo, que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por este libro maravilloso, que muchos dieron su vida por él, en la Edad Media, muchos fueron muertos por tratar de traducir la palabra de Dios en los idiomas más modernos, Señor. Bendice a nuestros hermanos que escuchan en el canal, Señor, y que tu palabra sea como un bálsamo para nuestras vidas, que nos ayude a tener confianza en ella y en ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, mis queridos hermanos.